Estamos de regreso con Humberto Abanto y Ramón Espejo, pero antes vamos a ver el informe de Mayra Albán sobre el señor Óscar Urbiola. Vamos con el informe. Adelante, Mayra. Óscar Urbiola da la cara ante la denuncia de los señores de Rivero. Yo consideraba a Óscar Urbiola una persona honorable, respetable. Yo no le estaba pidiendo un favor, yo estaba ejerciendo justicia. En exclusiva y por primera vez, el magistrado responde todo sobre el caso que lo involucra en un aparente tráfico de influencias en el Tribunal Constitucional. Mi reputación a lo largo de los 6 años ha sido precisamente la de ser un magistrado incorruptible. El caso de Rivero ha puesto en el centro de atención al magistrado Óscar Urbiola. Una sentencia del Tribunal Constitucional aparentemente llena de fallas y vicios, donde incluso se cuestiona un posible tráfico de influencias. El domingo pasado presentamos el caso de Alonso de Rivero, un notario acusado por el delito contra la fe pública por supuestamente haber falsificado una firma en Tacna. Un proceso lleno de vicios que llegó en un habeas corpus al Tribunal Constitucional con esperanza de encontrar justicia. Este habeas corpus se presentó al tribunal con fecha 11 de marzo del año 2012. Pasaron 2 años, es una situación que nos llamaba demasiado la atención por un caso que está bastante claro. El magistrado Urbiola y el señor Alonso de Rivero fueron compañeros en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Pero a finales del año 2012 empezaron los problemas con la cuñada de Óscar Urbiola por un trabajo de corredora de inmuebles que, como bien se demostró en el reportaje anterior, no realizó. ¿Le entregó alguna vez algún recibo por honorarios para certificar de que ella había trabajado? No. ¿Nunca le entregó nada? Nunca me entregó ningún recibo. Extrañas coincidencias. Por ese tiempo se realizaba la vista de la causa del caso de Rivero en Ica. Audiencia que, según los señores de Rivero, nunca les fue notificada. Y esto fue comunicado en la noche del día anterior por la señora Miriam de Urbiola. ¿Por parte del tribunal no hubo comunicación con...? No recuerdo que haya habido una comunicación. En aquella audiencia participaron los ex magistrados Álvarez Miranda, Callejayén Eto Cruz, Vergara Gotelli, Beaumont y Óscar Urbiola. Con el retiro de Ricardo Beaumont, el resultado quedó 2-2 y era Urbiola quien debía desempatar la votación para emitir la sentencia. Sin embargo, eso no ocurrió. El expediente siguió su curso y llegó un momento en el que se producen las votaciones. Yo estaba inhibido de conocer en ese expediente, como consecuencia de que me había enterado de que entre la familia de Rivero y la familia de mi hermano, su esposa, había un proceso por cobro de una comisión en un corretaje. Tal vez habría que recordarle al magistrado Urbiola que aquella audiencia se realizó varios meses antes de su inhibición del caso, y ahí sí era su obligación votar. Pero partamos de su inhibición en el mes de agosto del 2013. El reglamento del Tribunal Constitucional indica que en estos casos se debe convocar a una sesión extraordinaria para que el magistrado que no haya estado, en este caso Carlos Messía, emita su voto. ¿Por qué no se hizo? Antes de la renovación del tribunal, ese era el caso, porque había un magistrado que no había intervenido, que era el doctor Messía, que si se producía el empate, se le llamaba a él para que se aboque a la causa y rompe el empate, pero lamentablemente la renovación del tribunal no permitió que eso se aplicara. En ese caso debió llamarme a mí para que yo definiera. Eso era lo correcto. En ningún momento lo llamó. No. Entre agosto del 2013 y mayo del 2014, mes en el que el Congreso recién cambió el Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola tuvo tiempo para convocar a esta asamblea y dar por terminado el proceso de Alonso de Rivero. Manifestando él de que no había ningún inconveniente, que hay demasiada carga de trabajo, pero que todo estaba en buen camino. La inhibitoria de Óscar Urbiola en el caso de Alonso de Rivero se dio oportunamente en agosto del 2013, tiempo en el que su familia ya peleaba el cobro de los $28.000 a la familia de Rivero. En la puerta del banco de crédito
me empieza a decir, págame, págame. Entonces yo la quedo mirando y le digo, ¿qué te pasa? Le digo, Miriam, ¿qué es lo que te sucede? Entonces me dice, olvídate del tribunal. Ese es un pago que han hecho a través incluso del sistema financiero a la señora, a la Miriam Castillo Ardiles, que es esposa de mi hermano, y el cual yo desconozco absolutamente. Yo no controlo las voluntades ni tengo el don de la ubicuidad para saber si alguien se está vanagloriando o tratando. No creo. El silencio de Miriam Urbiola deja un sinsabor y más dudas sobre el tema. No sé nada, nada, a nadie. La familia de Rivero le hizo el depósito a Miriam de Urbiola a través de una transferencia bancaria. Un documento indicaba que este proceso entre familias ya se había solucionado aparentemente. Inclusive ella me llama en el mes de diciembre del 2014 y me dice, aló, Moniquita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, he hablado con Osquitar, inclusive creo que me dijo que estaba en su casa, que se alojaba en su casa, y me ha dicho que todo está perfecto. Que no te preocupes, dile a Alonso que no se preocupe porque todo va en camino. Si eso fuese, serían simplemente conductas atribuibles a otras personas, menos a quien le habla, que es el único que puede dar, que se llama, ser responsable de los actos que ejecuta en el tribunal. Ningún tráfico de influencias. Ningún tráfico. Amparado en este documento que acreditaba que el pago de los $28.000 aparentemente ponían fin o precio al conflicto entre familias, él decidió votar a pesar de su inhibición. Los documentos de la inhibitoria fueron sacados del expediente. El Pleno acordó mi abocamiento a la causa como consecuencia de que ya habían desaparecido las causas que originaron mi inhibición anterior. Nuestra reglamentación establece que la recusación y la inhibición es cuando hay causas realmente atendibles. En este caso yo no tenía ninguna enemistad con el señor Alonso de Rivero ni había un proceso en curso. Pero usted no pudo haber dicho, por ejemplo, como ha habido un problema, aunque ya se ha solucionado, yo prefiero inhibirme del caso. Pero no, pues porque fue solucionado más bien satisfactoriamente. Si ya se había inhibido, ¿cómo es que con la nueva composición del tribunal regresa cuando tengo entendido que en ese caso ya había sentencia? La inhibición debió darse, porque de todas formas se va a ver como que el uso y el abuso del poder en un determinado caso. No termina perjudicándolo porque este caso merece una revisión. El expediente ha sido mutilado. Se ha sostenido de que no están los documentos de la inhibición y la resolución. No están, claro, en expedientes foliados porque no surtieron efectos debido a que hubo un retiro de firma. Pero esos documentos están en el cuadernillo amarillo al cual pueden tener acceso. Estamos regresando al Tribunal Constitucional porque el día de ayer el doctor Óscar Urbiola nos dijo que podíamos tener acceso al libro amarillo. No está acá, tribunal. Estoy seguro que no está acá. ¿El cuadernillo no lo tienen acá? No está acá. El cuadernillo amarillo es un recopilado de borradores. Según fuentes del propio tribunal, esta inhibitoria nunca debió estar en este cuadernillo. Además, que estos documentos no deben salir del tribunal. O la misma inhibitoria nunca se nos notificó a nosotros. Nosotros hemos tomado conocimiento de eso posterior a todos los hechos. Cuando vemos de que el proceso ya había concluido y vamos a revisar el expediente. Y notamos de que faltaban fojas del expediente. La sentencia totalmente desfavorable al señor Alonso de Rivero los llevó a reunirse con muchos de los magistrados. Le pregunto, doctor Blume, ¿usted ha leído el expediente? Y me dice, no lo he leído. ¿Ya había votado? Ya había votado. Él ya había votado. Llegué hasta tener un infarto cerebral y esta recuperación no se ha llegado totalmente a llegar, no se ha obtenido completamente, incluso se puede notar en mi vocalización y cosas más, ¿no? ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad?
Lo único cierto es que este proceso está lleno de cuestionamientos. El magistrado Urbiola ha pedido un informe sobre el caso a los demás magistrados del tribunal y por su parte la familia de Rivero apelará a instancias internacionales. La verdad siempre está al final del camino y esperemos llegue pronto por el bien de un país que no vende su justicia. Estamos de regreso en Las Cosas Como Son y estamos con Ramón Espejo y Humberto Abanto. Ramón, tú tienes una investigación que aparecerá mañana en Vela Verde. Y en esa investigación resumes lo que ha hecho hoy día Mayra sobre los esposos de Rivero, pero también un caso de discriminación contra el jefe de Recursos Humanos del Tribunal Constitucional, quien por su tipo de peinado fue vejado por Urbiola, expulsado del tribunal, despedido, y este señor ha ganado la reposición, pero no quiere regresar por temor al escarnio. ¿Puedes contarle brevemente a nuestros televidentes el caso de este? Buenos días, Fernando. Efectivamente, el señor Raúl Roque era jefe de Recursos Humanos. Raúl Roque es abogado. Él ingresó años antes en el gabinete de asesores por concurso público y luego fue ascendiendo en su carrera a raíz de, de la preparación académica que él ha ido adquiriendo en ese trayecto. Y es así que llega como jefe de Recursos Humanos, ha visto pasar 3 presidentes constitucionales, luego llega Urbiola y es ahí donde comienzan los problemas para él. Lo que él afirma es que Urbiola, desde el primer momento, le tuvo cierto encono por su aspecto físico, le llamó la atención en el pasillo, porque él viste de negro, es una persona que se identifica con la cultura del rock, tiene un peinado diferente, pero viste interno, viste con uniforme. Entonces, lo que resulta sorprendente es que luego cuando viene la evaluación del personal... Van a mostrar en la pantalla la tapa de Vela Verde, ahí está la tapa. Ese es el señor Raúl Roque. Efectivamente. Esa pinta es porque él ha asumido una posición rockera, ha aceptado un tipo de vida, y él no usa corbata porque tiene una cicatriz en el cuello que forma queloide. Cuéntale. Es cierto, pero en realidad ahí estamos en su casa. Él sí usa camisa y terno, corbata ocasionalmente por el problema que tú mencionas de la cicatriz en el cuello, que se le inflama cuando usa corbata por mucho tiempo. Su aspecto, como tú lo ves, es de una persona, digamos, no tiene nada invasivo, no hay ningún problema con su aspecto físico, y además el reglamento tampoco señala que es obligatorio el uso de la corbata. Dice que en la evaluación del personal que anunció Urbiola iba a ser determinante para que se queden o se vayan del tribunal una cantidad de personal. Él lo humilló, le dijo cómo es posible que ese aspecto en el tribunal usted no le da buena imagen, y ocasionó la risa de todos los presentes. Curiosamente, Ramón, el señor Roque tiene más pergaminos académicos que el propio doctor Urbiola. Viene 17 años atrás trabajando en la administración pública. Y tiene doctorados y maestrías. Doctorado en la Universidad Pacífico, y son 2 cosas que en la evaluación de personal Urbiola se preocupó mucho. Una es el aspecto físico, y lo segundo fue el tema de los ascensos. Él decía que lo acusaba a Roque de haber ascendido a la esposa del ex magistrado Mejía. Fue una entrevista muy tirante, y el mismo Roque está solicitando los videos de esa entrevista porque han sido grabados. Creo que esa revelación que se publica mañana nos da un alcance sobre la personalidad del doctor Óscar Urbiola. Sin embargo, yo quisiera volver en este caso con el doctor Humberto Abanto al tema medular del caso ocurrido en Tacna. En ese caso hay una serie de irregularidades. ¿Por qué, si el doctor Urbiola se inhibe, primero, atendiendo a una observación razonable, al haber la recomposición del tribunal, nuevamente se integra, vota, pero además incumple con lo que era lógico, que en vez de quebrar la vista de la causa, simplemente se recogieran los votos que faltaban de los magistrados salientes? Exactamente. Yo tengo un resorte, digamos, como soy un abogado defensor, yo tengo un resorte inmediato de duda ante los cargos. Pero al escuchar los descargos del doctor Urbiola, no puedo sino sentir que tengo más dudas que al comienzo.
porque él dice varias cosas que son contradictorias, Hugo. Una de las más importantes es que nos señala que el Pleno del Tribunal dispuso su incorporación al caso, o sea, que dejara sin efecto la inhibición. Pero cuando le piden que explique por qué no está la inhibición, dice que porque él retiró su firma pasó al cuadernillo amarillo. Pero antes de entrar al cuadernillo amarillo, una inhibición no solamente se da por razón jurídica, sino por razón ética. Así es. Entonces, el Pleno no puede exigirle que se incorpore. En realidad, inclusive hasta por una razón estética, porque es un asunto de decoro. Él se abstiene por decoro, él hace una inhibición por decoro, porque efectivamente ninguna de las causales de recusación concurría en el caso, pero él entiende que hay una situación que lo pone en una posición poco elegante y que podría comprometer o cuestionar su participación. Cuando él decide eso, esa decisión es irrevocable. Ahora, ¿por qué sostiene el doctor Urbiola que todo lo clavado pasa al cuadernillo amarillo, el cual, dicho sea de paso, no está en el archivo del Tribunal Constitucional, lo cual es gravísimo, porque supone que se están perdiendo documentos que son fundamentales para entender cualquier proceso en curso? No, pero además aquí hay un tema. Mientras yo veía el reportaje, me ponía a repasar mentalmente todas las normas posibles que sean capaces de sostener la posición del magistrado Urbiola, y no encuentro ninguna. Ni el Código Procesal Constitucional, ni la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ni el Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional permiten que las piezas procesales que ya surtieron efecto pasen a un cuadernillo y sean separadas del expediente. Esto es algo absolutamente irregular y un manejo que amerita que el tribunal inmediatamente tome acción sobre esto, del mismo modo que actuó, por ejemplo, en otros casos de manera muy expeditiva. Como el caso de los militares y policías pensionistas. Y ahí vamos, por ejemplo, a un asunto central. Los votos no se evaporan, Hugo. Los votos no pueden ser evaporados por una nueva composición. Si se produjeron los votos, lo que tenía que hacerse era completar la votación con los más jóvenes del tribunal, que es como se vota en el Tribunal Constitucional, de menor a mayor. Y solo para añadir una cosa que me parece particularmente grave en este caso. ¿Cómo puede decir el doctor Blume, magistrado constitucional, que votó pero que no había leído el expediente? Estamos frente a una situación escandalosa que trae un problema de revisión, no solamente de esta causa, sino de muchas que pueden haber sido votadas de manera indebida. Sobre el punto, el doctor Urbiola ha manifestado en una entrevista en Radio Exitosa dos cosas muy interesantes, que su voto al final de cuentas no fue determinante porque fueron 5 magistrados que votaron en esa línea, pero lo que nosotros sabemos, y que también todo el mundo sabe, el doctor nos podrá explicar mejor, es que no solamente es una cuestión cuantitativa, sino que el abocarse a la causa significa todo un proceso de debate y donde él aparentemente ha sido un elemento perturbador en el mismo y justamente motivando cosas como esa, apresurando la votación. Y otro punto que dijo referente a la inhibición es que a él le dolió mucho votar en este caso, cuando ya dejó de inhibirse, porque él considera al señor Alonso de Rivero como su amigo. Entonces eso también es absurdo porque también es un elemento de inhibición, no solamente la inhibición, como dice el doctor, si bien es cierto, es un acto de ético y por decoro, no debe ser solamente en temas de enemigo, también en el punto en el cual hay una persona que perturba tu decisión, y en este caso. Solo para precisar, tú tuviste una entrevista al final de la tarde del viernes por teléfono con el doctor Urbiola y él estaba totalmente apesadumbrado, sabía lo que venía con el informe de Mayra y sabía lo que iba a aparecer en la revista. El hombre no sabía qué decir. ¿Qué es lo que tú percibiste en los instantes finales de esa conversación? Percibí eso y percibí además que él ya, en vista de todos estos elementos, él acusa una campaña. Pero yo lo que llamaba en ese momento era puntualmente por el tema de la discriminación, a lo cual él tampoco sabe responder porque él dice que, bueno, me remito al video, lo mismo que dice en el informe, ahí está el cuaderno, vayan a buscarlo y cuando va a buscarlo Mayra no lo encuentra, o no se lo quieren dar, es exactamente lo mismo que pasa con Roque. Cuando va a buscar el video, le dicen que no le quieren. Yo quisiera que centremos nuevamente el caso en lo siguiente. Este es un programa de televisión, un programa que se aboca al análisis político y de la actualidad institucional del país. En consecuencia, nosotros no somos jueces. Y tampoco estamos en una campaña específica contra el doctor Óscar Urbiola.
pero sí nos preocupa que la calidad de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional se ponga en grave riesgo de ser indebidamente votadas. Por lo tanto, yo quisiera preguntarle a Humberto Abanto, ¿qué es lo que corresponde en primer término? En el caso de la familia de Rivero de Tacna, ¿se debe declarar de inmediato la nulidad? No solo en el caso del... Perdón, se debe hacer una investigación sobre los casos similares, porque hay múltiples denuncias y no todas están sobreseídas. Recordemos en torno al señor Urbiola. Y tercero, ¿no sería recomendable que el Pleno del Tribunal tome nota de esta denuncia y de inmediato suspenda hasta tanto se esclarezca el caso al señor Urbiola? En orden. En primer lugar, el Tribunal Constitucional debería hacer dos cosas, en mi opinión. La primera, auditar este proceso en particular, hacer una auditoría procesal del caso, ver que ha habido una desviación notable producida por arte de Birla Birloque con la aparición y desaparición de piezas procesales que no debe producirse en ningún expediente porque el expediente es intangible. Y en segundo lugar, dejando en suspenso la sentencia. Dejando en suspenso la sentencia por el momento, o sea, tomar el caso, auditarlo y de comprobar un desvío, llevar las cosas, reconducir las cosas a su punto natural, que es reponer los 4 votos que ya existían, sustraer al señor Urbiola del proceso y dejar que voten solamente los que completaban causa. En segundo lugar, debería hacer una auditoría procesal de todo lo que recibió finalmente y le fue trasladado, porque aquí estamos viendo que hay casos como el caso de los militares y otros casos más, como el caso de Avencia Mesa, etcétera, que merecieron votos de los magistrados anteriores y votos que no debieron evaporarse, porque al evaporar los votos lo que estamos declarando es la nulidad de la vista y no había ninguna razón jurídica para anular la vista. Gracias, Humberto. Hugo, ¿tienes una información que darle a los televidentes antes de irnos? Efectivamente, tenemos que anunciar que la próxima semana, así como hemos tratado de adoptar el caso del Tribunal Constitucional, vamos a volver sobre la calidad de las obras de la línea 2 del Metro de Lima. Tenemos acá una alerta de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica, donde claramente nos advierten de cómo el faltar a la calidad en la construcción puede poner en riesgo la vida de millones de personas. Y eso es una responsabilidad de los medios de comunicación, de hacer la denuncia oportuna para que los contratistas se atañen y circunscriban a las normas técnicas y no defrauden al Estado peruano. Bueno, hemos llegado al final del programa. Solo una última cosa. En el informe de Velaverde se dice que el señor Óscar Urbiola ha estado buscando apoyo político para ser nada menos que Contralor General de la República. Increíble, pero cierto. Gracias por su sintonía. Volvemos el próximo domingo. Gracias, Humberto. Gracias, Ramón. Muy buenos días.